Bueno, vamos a hacer un repaso breve con la solución de unos ejercicios de tensión en cables, equilibrio 2D. Te habíamos dicho que en estos problemas toca estar muy pendiente de cuánto es un mismo cable o cuántos son diferentes cables. Por ejemplo, en esta figura es un mismo cable lo que está conectando todo ese sistema. Entonces, aquí va a haber una fuerza, aquí va a haber una fuerza, aquí va a haber una fuerza. Pero el punto es que todas esas fuerzas, P, P y P, son las mismas. Entonces, cuando yo dibujo mi diagrama de fuerzas, ya aquí tengo las tres fuerzas. Tengo esta de la izquierda, que es esta de acá. Y aquí tengo 2P porque como aquí eran 2, entonces pongo 2P. Los ángulos, que esto es lo que toca tener mucha precaución, el tema de los ángulos. Si aquí tengo este ángulo, bueno, nos enfocamos en este, en el lado derecho. Este ángulo, yo no puedo aplicar coseno de este y seno de este para allá los componentes respectivos. ¿Por qué? Porque recuerden que yo necesito es el ángulo con respecto al horizontal. Este que está aquí es el que yo necesito. Ese ángulo, como aquí se forma un triángulo, va a ser igual a 90 grados menos este ángulo y aquí tenemos el teta. Por eso que aquí en este, cuando yo pongo esto, es porque nosotros para descomponer necesitamos siempre el ángulo con respecto al horizontal. Entonces, listo. Vamos con el primer ejemplo. Aquí primero identifico. Es lo mismo. Bueno, aquí leo porque aquí hay algo interesante. Tengo una fuerza. Me dice que tengo los cables. Y que los cables soportan una fuerza máxima de 100 libras. ¿Por qué? Porque si excede esa fuerza, se parte el cable. Me están pidiendo, con base en esta restricción, determinar cuál es el peso máximo que pueden aguantar esos cables. O sea, el peso máximo de esta caja. Me dicen que pues que aquí hay un motorcito que eleva esta caja a velocidad constante. ¿Eso porque es importante? Porque si la velocidad es constante, eso significa que la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, ustedes saben que segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Pero como la aceleración es cero, significa que todo eso se hace cero. Y entonces estamos en equilibrio estático, que es lo que siempre hacemos. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces, esta información simplemente es para saber que estamos en una situación estática. Para más nada. Entonces, listo, me piden determinar el peso de esa caja y este ángulo. Miren que aquí ya el problema, la situación cambió. Necesitamos hallar una fuerza y un ángulo. Entonces, identifico qué cables son iguales. Este cable que está abajo, el que está conectando el motor con la caja, es el mismo. Entonces, aquí va a haber una fuerza y aquí va a haber una fuerza. Ambas son T porque van a tener el mismo valor. Bueno, y aquí arriba tengo otro cable, puede ser una F, por ejemplo. Entonces, tenemos prácticamente dos fuerzas diferentes. Ahora, ¿cuál va a ser el valor de cada una? Digamos que el valor de estas T es lo que yo quiero determinar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si la caja pesa, por decir algo, 70 libras, entonces este cable va a soportar 70 libras y este pedacito también va a soportar 70 libras. Pero el punto es que esa fuerza de ese cable yo no la conozco, porque eso es lo que yo quiero determinar. Hallar el peso de la caja y por ende cuánto resiste este cable. El cable de arriba yo sí conozco esta fuerza. Esta va a ser valor de 100. ¿Por qué? Porque esa es la resistencia máxima del cable. Entonces este cable estamos asumiendo que está en el caso límite, o sea que está soportando lo máximo, que son 100 libras. Y con base en eso, yo voy a determinar cuánto aguanta el cable de abajo. Entonces también cuando yo haya el peso, yo voy a poder determinar si este peso es mayor a 100, significa que estos cables no aguantan, porque se supone que todos los cables aguantan 100 libras. Pero si el peso es menor a 100, listo, entonces los cables sí van a aguantar. Entonces, el punto es que la situación aquí es determinar el peso W y el ángulo. Entonces hacemos el diagrama de fuerzas, que es lo que tenemos acá. Estas dos tensiones, que bueno, aquí lo llamé F, van a ser estas dos que están acá. Y la fuerza de 100 libras, que es la que nosotros conocemos, que es la resistencia máxima del cable. Entonces veamos el tema de los ángulos, que es lo más importante.
en donde más ha habido errores. Yo siempre necesito es el ángulo con respecto a la horizontal. Entonces aquí no me da ningún ángulo, me dan este triángulo, que yo les dije que esta es otra forma de dar un ángulo. Bueno, esto es lo que les dije antes del equilibrio, que la velocidad es constante. Entonces este triangulito y me lo llevo acá arriba. Miren que solo me llevó el 5 y el 12. Entonces ya yo que tengo adyacente sobre, opuesto sobre adyacente, entonces aplico tangente inverso. Tangente inverso del ángulo que yo no conozco, que es este, va a ser igual a opuesto 12 sobre 5. Entonces el ángulo va a ser igual, aquí es tangente, perdón, solamente es tangente. Entonces cuando yo despejo el ángulo va a ser θ igual tangente inverso de 12 sobre 5. Cuando hagan eso les va a dar el 67.38, que es el ángulo que yo necesito. Entonces, ese ángulo viene siendo este pequeñito que está acá. Este que estoy dibujando aquí. Viene siendo este de aquí. Pero por ley de ángulos alternos internos, este mismo ángulo viene siendo este que está aquí, que es el que yo realmente necesito, porque es el ángulo que está medido con respecto al eje X. Entonces, listo, así es como salió ese 67.38. Miren que yo ni siquiera usé el 13 que me sale aquí, no lo utilicé. Entonces, listo, ya tengo mi diagrama de fuerzas, tengo mis ángulos, ahora sí ya puedo empezar a descomponer, que es el siguiente paso. Entonces, listo, aquí tengo mi diagrama de fuerzas, tengo fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, listo, ¿qué fuerzas tengo en X? Vamos a ver. Esta fuerza que está inclinada, que tiene un ángulo desconocido, va a tener un componente en X que se iría hacia la derecha. Entonces es positivo. Va a ser 100 coseno de teta, que es el valor que está acá. Después tengo, borro esto. Esta fuerza, esta F de aquí, en cambio de color, este color no se ve. Este F va a tener un componente en X porque está inclinada y va a ser hacia la izquierda. Entonces va a ser F coseno de 67.38. Negativo porque va a la izquierda. Listo, no hay más fuerzas en X. Esta fuerza que tengo aquí es vertical, entonces no está en X. No aplica para esa descomposición. Entonces listo, aquí ya me quedo con esto. De aquí ya empiezo a despejar. Aquí tengo dos incógnitas. Tengo el ángulo y la F, entonces no puedo hacer nada. Aquí simplemente lo que se hizo fue calcular coseno de 67.38 me da 0.384. Fue lo único que se hizo, esa va a ser mi ecuación número 1. Vamos en Y. Entonces, en Y que tengo. Entonces, esta fuerza de 100 tiene un componente vertical hacia arriba, va a ser 100 seno de teta. Listo. Esta fuerza que también está inclinada tiene un componente hacia abajo, vertical, que va a ser F seno de 67.38. Ahí está. Y esta fuerza vertical de F está completamente vertical, no tiene ángulo, pero es vertical. Entonces simplemente va a ser menos F. No tengo que ponerle ningún ángulo, porque no tiene ángulo. Solo pongo menos F, que es el valor de esa fuerza. Entonces listo, ya tengo mi descomposición. Ya aquí la idea es simplificar y empezar a despejar. Pero ya si tienen esto hecho, los ángulos y las sumatorias en cada eje, ya el resto es hacer álgebra para despejar. Aquí, ¿qué pasó? Seno de 67.38 pasa a ser 0.92. Fue lo único que se hizo ahí. Y aquí, estos términos son semejantes porque ambos tienen una F, entonces aquí estoy restando. Menos 0.92 menos 1 me da menos 1.92 F. Entonces ahí me queda mi segunda ecuación. Ya tengo aquí dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo resolverlo. Entonces de 1 despejo la F. Entonces este 100 coseno pasa al otro lado bueno, aquí lo que se hizo fue al revés. Bueno, lo voy a hacer de la forma
para que no se confundan acá. Aquí este pasó a restar, entonces va a quedar menos 0.384F igual menos 100 coseno de teta, ¿verdad? Si no es que como ambos son negativos, entonces los negativos se dan. Después el 0.384 pasa a dividir y me queda lo que ven aquí abajo. Aquí ya simplifico. 100 entre 0.384 me da 260.4 coseno de teta. Ahora sí, tengo esto lo voy a meter en mi ecuación 2, es decir, lo voy a meter aquí en esta f. ¿Qué fue lo que pasó? Miren que en vez de la f pasó a ser este término. Y aquí tengo que empezar a simplificar. Aquí, ¿qué pasó? 1.92 por 260.4 me da 500. Entonces ya tengo esa ecuacióncita. Esta ecuación a mano se puede resolver. Es decir, miren que aquí la incógnita es teta. Esto se puede resolver a mano, pero digamos que es un poquito, no es difícil, pero tampoco es que me interese que sepan ese procedimiento. Entonces, aquí yo lo resolví con un Symbolab, que es una página de internet. Obviamente en el parcial yo no les voy a colocar ningún ejercicio que se resuelva con calculadoras especiales. Si les coloco algún ejercicio que sea de despejar, va a ser porque se puede resolver fácilmente. Es decir, este caso tal cual como se ve aquí no se los voy a poner porque no me interesa que sepan ese procedimiento matemático que se necesita hacer para despejar el ángulo. Aquí solo me interesa es que sepan el procedimiento de cómo llegué hasta acá. Aquí cuando yo pongo esto en la calculadora me sale que el teta va a ser 78.69. Entonces listo, ya tengo mi ángulo que es este. Ahora sí lo reemplazo en esta fórmula de nuevo y ya me sale mi fuerza. Entonces listo, ahí ya terminé ese ejercicio. De allí la tensión en ese cable. O sea, este 51, ¿qué significa? Ese 51 me devuelve a la diapositiva anterior. Va a ser el peso. O sea, aquí yo oye que este cable soporta 51 y por ende este también soporta 51. Y por ende el peso en la caja también es 51 newtons, que es lo que me pedían determinar. El peso máximo de la caja. También que me doy cuenta, bueno, perdón, esto no estaría en newtons, estaría en libras. Las unidades están en libras, entonces esto es en libras. Todo. Total, el punto es que también yo puedo concluir que el cable lo aguanta, porque el cable soporta 100 y aquí tengo 51, entonces no hay problema. Y aquí terminé este ejemplo. Vamos al ejemplo 2. Y el último de este tipo. Lo mismo. Digamos que aquí lo que me están pidiendo es hallar. O sea, tengo mi situación, ¿verdad? Tengo unos cables, está soportando un peso. Me piden hallar cuál debe ser esta distancia vertical para que esto esté en equilibrio. Me dicen lo mismo. Bueno, aquí me dicen que el peso de la carga es de 200 newtons. O sea, este balde pesa 200 newtons. Y ya con base en eso tengo que hallar lo que me piden, que es esta distancia en Y. Me doy cuenta que aquí solo hay un cable. Entonces la tensión en este cable es igual a la tensión en este cable. Son iguales. Entonces dibujo mi diagrama de fuerzas. F y F. Aquí este 45 me sale de este ángulo. Si aquí yo cojo este triángulo, tengo que el opuesto es 1, el adyacente es 1. Entonces, tangente del ángulo es igual a, o sea, este teta va a ser igual a opuesto, que es 1, sobre adyacente, que es 1. Es decir, teta va a ser igual a tangente inverso de 1. Eso es cuadrado 45. Obviamente tiene que dar 45 porque es simétrico. O sea, la altura es igual que la base, entonces tiene que ser 45. De aquí salió este número. Aquí no conozco el ángulo. Y es lo que yo quiero hallar. Digamos que una vez yo halle este ángulo, yo puedo hallar esta parte, esta distancia Y. Eso es lo que vamos a hacer realmente. Miren que ya tengo mi diagrama de fuerzas. Aquí la idea es determinar F y teta. Y una vez que yo tenga teta, ya puedo hallar esta distancia vertical en Y. Y una vez que ya tenga esta distancia vertical, ya yo puedo hallar lo que me pide el ejercicio, que es determinar la longitud de los cables. La longitud de los cables viene siendo esta que estoy aquí subrayando. Una vez que ya yo tenga Y, ya yo puedo determinar esa longitud. Pero listo, el problema empieza como todos los demás. Dibujo mi diagrama de fuerzas y ahora la idea es hacer las descomposiciones en cada eje.
Sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, en X que tengo, voy a tener dos fuerzas. Esta que está aquí tiene una componente en X hacia la derecha, positiva. Y esta que está acá va a tener otra componente, pero negativa, hacia la izquierda. Eso es lo que tengo aquí. La primera, F coseno de teta, aquí está, menos la de la izquierda, F coseno de 25. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplificar. Calculo coseno de 45. Eso me da 0,71. Aquí ya tengo mi ecuación número 1. Ahora me voy a Y. En Y, ¿qué tengo? Aquí tengo tres fuerzas. Tengo la componente en Y de esta fuerza, la componente en Y de esta, y tengo la de 200 que es completamente vertical. Entonces, para esta fuerza, su componente en Y es F seno de teta. Listo. La de esta va a ser F seno de 45. Y esta que está abajo, que es completamente vertical, que no tiene ningún ángulo, simplemente va a ser menos 200. Aquí simplifico. Calculo seno de 45, me da 0,71. Y el 200 lo paso al lado derecho. Aquí ya tengo mis dos ecuaciones. Ya tengo que despejarlo. Y aquí viene la parte de álgebra. Entonces, de 1, este ejercicio sí se puede resolver sin ninguna calculadora externa. De 1 despejo teta. Entonces, miren qué hago acá. Hago factor común. La F sale y queda lo que está dentro. Listo. Aquí que aplico ley del cero. ¿Qué es la ley del cero? Significa que, como yo estoy multiplicando dos términos, F y este corchete, si alguno de los dos se hace cero, significa que todo se hace cero. Es decir, si F es cero, 0 multiplicado por esto me da 0. O si el corchete me da 0, es decir, si este corchete que tengo aquí me da 0, o sea, si todo esto me da 0, 0 multiplicado por F, no importa cuál sea su valor, va a dar 0. Entonces, con base en eso, yo sigo al siguiente paso. Voy a igualar solamente el corchete a 0, es decir, la F es como si se desapareciera. Es como si la F pasara a dividir. Si yo paso la F, si paso la F a dividir, 0 sobre F me da 0. Entonces, por eso es que la F se va. Entonces, listo, ya tengo esa ecuación. Aquí pasa el 0,71, pasa al otro lado a sumar. Y me queda esto. Ahora eso lo voy a tener que... Miren que aquí mi única incógnita es teta. O sea, ya de aquí ya yo despejo teta. Teta va a ser igual al coseno inverso de 0,71. Eso me da 44,76. Ya que tengo esto, puedo reemplazarlo en 2. Es decir, este ángulo lo voy a reemplazar acá. Entonces me queda esto. Simplifico. Seno de 44,76 me da 0,704. Y aquí combino estos dos términos. Son semejantes porque ambos tienen la F. Entonces 0,704 más 0,71 me da 1,41F. Este número lo voy a pasar a dividir. Me va a quedar 200 entre 1,41 me queda 141,4. Y aquí ya calculé mi ángulo y mi fuerza. Ahora sigo, porque no he terminado el ejercicio, porque lo que yo quiero hallar al final del cabo es la distancia en Y, la distancia vertical. Aquí me traigo la situación de nuevo. Miren que lo que yo quiero hallar es esta Y. Entonces, la base yo la tengo, que es 3. Y ya yo tengo el ángulo. Este ángulo, que es este que está aquí, es 44,76. Entonces ya yo puedo hallar Y con trigonometría. Tangente, uso tangente porque recuerden que tangente es el que me relaciona opuesto sobre adyacente. Entonces, tangente de 44,76 es igual a Y sobre 3. Opuesto sobre adyacente. De aquí despejo la Y. El 3 pasa a multiplicar. 3 por tangente este ángulo me da el valor de Y, que es 2,97 metros. Entonces, listo. Ya para terminar, recuerden que lo que yo quiero es hallar la longitud de la cuerda. Entonces, yo puedo dividirlo en dos pedazos. Esta parte es L1 y esta parte es L2. ¿Cómo hallo eso? Con Pitágoras. Como si tuviese dos triángulos. El primero va a ser L1, lado a la 2 más lado a la 2 y le saco raíz cuadrada. 1. El otro triángulo va a ser
este señor a la 2 más este señor a la 2 y saco raíz cuadrada, me da 4.22 metros. Entonces la longitud del cable es la suma de los dos y me sale este señor. Este tipo de ejercicio es seguro que está en el parcial. O sea, va a haber un ejercicio donde toca sacar la longitud del cable, sí o sí. Entonces listo, aquí termina este ejercicio. Voy a dejar este para que traten de hacerlo. Yo el jueves antes del parcial, o sea, primero tratan de hacer esto. En la primera media hora voy a resolverlo, pero la idea es que ustedes tratan de hacerlo para ver si cuando yo lo haga, si les dio igual, o al menos para que tengan esa práctica de ver cómo se hace cuando yo lo solucione. Entonces, este lo voy a dejar aquí, traten de hacerlo. El jueves antes del parcial lo soluciono.